Buen día, mi nombre es Dayana Cedeño Salgado, actualmente estudiante de tercer semestre de Sociología, y en esta presentación quisiera aplicar las categorías sociológicas al artículo La perspectiva de la formación política y militar de las FARC-EP como un movimiento insurgente, el autor siendo Robert Buitrago. Para abarcar este análisis quisiera manejar este índice que es la introducción y darles a conocer las categorías seleccionadas que fueron el conflicto social, el poder y la dominación, los rituales y la interacción y pues cerrando con las conclusiones. Estas categorías me permitirán explicarles un análisis acerca de las FARC-EP, cómo estas construyeron procesos políticos, militares y colectivos dentro del contexto del conflicto armado en Colombia. La primera categoría que quiero abarcar es el conflicto social, planteada por Marx y George Simmel. Marx nos plantea algo muy importante y es que los conflictos surgen a partir de desigualdades económicas, desigualdades sociales, exclusiones y esto mediante los grupos. En el artículo podemos evidenciar cómo las FARC-EP se desarrollaron en un contexto de desigualdad política, de desigualdad económica, de exclusiones y de un conflicto ya presente en Colombia, un conflicto armado. Por otro lado, George Simmel nos explica que el conflicto también puede generarse por relaciones internas dentro de un grupo. Esto también lo observamos y lo leemos en el artículo que nos menciona que las FARC-EP eran una lucha armada y sus objetivos comunes podían fortalecer y fortalecían en sí la identidad colectiva de sus integrantes. Por esta razón, el conflicto no solamente genera enfrentamientos, sino que también genera incluso procesos de unión y organización social. Y ahora quisiera mencionar una cita del documento que es: el conflicto puede fortalecer la identidad colectiva. La segunda categoría que quisiera abarcar es el poder y la dominación, mayormente trabajadas por Max Weber y Michael Foucault. Weber nos da un punto de vista acerca de que toda organización debe tener como una autoridad y una obediencia para mantenerse en el lineamiento y para seguir los objetivos que tienen en vista. En el artículo, las FARC-EP nos demuestran que tenían unas estructuras y unas jerarquías con normas internas muy establecidas que regulaban el comportamiento de cada uno de sus integrantes sin ninguna excepción. Michael Foucault plantea que también el poder tiene que darse mediante la disciplina y el control de las conductas. Esto se evidencia en cuanto a su formación, que era política y militar, y esto lo recibía cada integrante del grupo armado. Y de esta manera, el grupo insurgente nos da evidencia de que el poder no solamente se impone mediante fuerza, sino también mediante procesos de disciplina y de control y construcción ideológica. Y la tercera categoría es los rituales y la interacción social, desarrollada por Durkheim y Randall Collins. Durkheim nos explica que los rituales fortalecen la cohesión social y también transmiten como normas colectivas. En el artículo acerca de las FARC se identifican principales prácticas grupales, como entrenamientos, actividades colectivas, y esto fortalecía como el sentido de pertenencia acerca de los objetivos que tenían ellos mismos dentro de su grupo. Randall Collins nos complementa este punto de vista y esta idea afirmando que las emociones compartidas en interacciones sociales fortalecen una solidaridad grupal y generan cohesión social. Por ello, las dinámicas presentes en las FARC-EP ayudan a mantener como una identidad, un estilo de vida y a generar unión dentro de sus miembros. Ahora que conocemos como cada punto de vista con base en los autores trabajados, quisiera hablarles de unas conclusiones muy importantes. Primero, el conflicto nos permitió comprender que no solamente se formó un conflicto por diferencias individuales, sino por desigualdades históricas, desigualdades económicas, políticas, exclusión, y esto presente en una sociedad. Y desde la perspectiva de Karl Marx, podemos mencionar que las FARC-EP se pueden interpretar como una respuesta frente a condiciones de exclusión y en cuanto a luchas de poder. Y esto todavía existe en Colombia. Y lo podemos reforzar con el planteamiento de George Simmel, que nos permite entender que el conflicto no solo genera división, sino que también nos da como procesos de organización y de cohesión interna dentro de grupos sociales, aunque sean armados. Por ello, el conflicto puede ser un elemento que genere identidad y transforma como las relaciones sociales en una sociedad, redefiniendo dinámicas colectivas. La segunda conclusión es: las categorías de poder y dominación evidencian cómo la organización ejercía un control y una disciplina interna. Esto lo reafirma desde un punto de vista como de Max Weber, que nos evidencia que existía una estructura jerárquica, política y militar, donde se aportaban ideas de poder
que no solamente eran como que se ejercían mediante la fuerza, sino a través de prácticas como la vigilancia, la formación ideológica y una disciplina cotidiana. Esto demuestra que el poder moldea pensamientos, comportamientos, ideologías y formas de actuar de una organización, sea social o política. La tercera conclusión que quisiera mencionar es que los rituales y las interacciones sociales fortalecen la cohesión grupal y la identidad colectiva de un movimiento. Esto lo reafirmamos a través de Durkheim y Randall Collins. Se puede concluir que los rituales, como entrenamientos, símbolos, espacios de interacción dentro del grupo, fortalecían el sentido de pertenencia y la solidaridad dentro de sus miembros. Así lo veamos como un grupo armado, las FARC-EP son el claro ejemplo de que las emociones compartidas y las experiencias colectivas ayudan a mantener una cohesión en grupo, incluso en contextos de conflicto y violencia. De esta manera, los rituales cumplen como una función fundamental en la conservación de normas, valores, ideologías y vínculos sociales. En conclusión, trabajando estas tres categorías sociológicas, podemos tener una visión más profunda de fenómenos sociales tan complejos como el conflicto armado en formaciones de grupos armados como las FARC-EP. El conflicto social, las relaciones de poder y los rituales colectivos nos evidencian cómo las dinámicas sociales influyen dentro de los grupos armados y dentro de los grupos humanos también. Así la sociología ofrece como herramientas fundamentales para interpretar críticamente los procesos históricos y sociales en una realidad colombiana, porque todo lo que hemos estado hablando influye en la construcción de identidades, en forma de organización social y pues de control también en nuestro contexto. Entonces, sin más, agradecerles por su atención y que tengan un buen día.